Muy bien, hoy estamos en Génesis 4, si quieren acompañarme en sus Biblias. Les platico que, como habíamos visto al principio de Génesis está dividido, los capítulos de nuestra Biblia y los versículos no son originales, es decir, cuando Moisés iba escribiendo Génesis no le puso capítulo 1, versículo 2, pero sí dividía sus escritos de alguna forma. En Génesis, ¿alguien se acuerda cómo dividía el libro de Génesis en secciones? Moisés dividía el libro de Génesis en secciones, ¿cómo lo hacía? Los toledot, ¿qué es un toledot? ¿O cómo identificamos un toledot? Las generaciones. Exactamente. Cada vez que en el libro de Génesis aparece estas son las generaciones de, ahí Moisés está marcando una división, es una sección nueva. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay varios toledot, de hecho son 12. Y el toledot que sigue está en el capítulo 5. ¿Alguien me puede ayudar a leer el versículo 1 del capítulo 5? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Muy bien, ¿me puedes ayudar a leer el último de las generaciones de Adán que viene ahí en el capítulo 5? ¿Qué dice el total de los días que dan? El último de los hijos mencionados ahí, el último de las generaciones. ¿Noé tenía 500 años? Ajá, Noé tenía 500 años. Entonces Moisés presenta primero las generaciones, desde Adán hasta Noé, y luego nos va a contar la historia de Noé, exactamente. Sí, cada que empieza un toledot, cada que vemos estas son las generaciones es una nueva sección. Entonces les comento que a partir de terminar este capítulo 4, vamos a poner una pequeñita pausa a Génesis y nos vamos a ir a Jonás. Sí, Jonás es un libro corto. Y esto con el fin de estar también viajando a través de la Biblia. Génesis es un libro largo y a la velocidad que vamos probablemente nos estacionemos en Génesis por algunos años, así es. Entonces, para no estar como en Génesis nada más y poder ir viendo todo el panorama bíblico, que no tendría nada malo estar en Génesis todos esos años, ¿verdad? De aquí podemos exprimir todo. Pero para tener también un conocimiento de la Biblia como un todo, vamos a poner una pausa en este toledot, es decir, terminamos el capítulo 4, nos vamos a Jonás y luego regresamos a Génesis, ¿sí? Entonces nada más para que estemos todos en el mismo canal, ¿ok? Entonces acompáñame ahí a Génesis 4. Entonces estamos ahí en Génesis 4 y acompáñame a leer del versículo 1 al 5, que es todo lo que vamos a leer el día de hoy. Dice: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus abejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces, en este capítulo empezamos a ver la historia de la humanidad fuera del jardín. ¿Sí? En el capítulo 3 terminamos donde Dios los echa del jardín y pone una espada y un querubín. Y esta es la primera escena de la humanidad fuera del jardín. ¿Sí? Este es el cierre del segundo toledot. Aquí ya nos echamos 2 toledot, el que sigue sería el tercero. ¿Sí? Y Moisés tiene una intención clara en este toledot, en este cierre. ¿Cuál? Dejar claro el efecto del pecado. ¿Sí? En este cierre lo que Moisés está haciendo es dejar en claro el efecto que el pecado ha tenido sobre la humanidad. De hecho, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12, aunque vamos a encontrar diferentes separaciones, ¿sí? Lo que vamos a ver es que el pecado se va multiplicando en la humanidad, haciéndose cada vez más atroz. Hay un dicho que yo creo que todos hemos escuchado y es no hay pecado grande y no hay pecado pequeño. Todos los pecados son iguales. Es cierto, pero a michas. Es cierto en el sentido de que todo pecado tiene la misma consecuencia o demanda lo mismo. La paga del pecado es muerte.
Pero la Biblia sí nos enseña que hay pecados más atroces, ¿sí? No porque te vayas a morir más, morirte, pues es morirte, ¿sí? Pero porque hacen ciertas cosas, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí hoy, ¿sí? No es lo mismo mentir que ir en contra de la dignidad de la vida humana, ¿sí? Y matar a una persona. Es un pecado más atroz, ¿sí? La consecuencia es la misma por los dos, ¿sí? Pero es un pecado más atroz, ¿sí? Entonces, de hecho, en este capítulo, no sé si lo notaste cuando hiciste tu observación, es la primera vez que aparece la palabra pecado. O sea, hasta ahorita en Génesis no había aparecido pecado en ninguna parte, ¿sí? Pero aquí aparece la palabra pecado por primera vez, ¿sí? Entonces, en esta primera sección se nos muestra un patrón que se va a repetir en todas las historias que vamos a estar viendo a través de Génesis hasta el capítulo 12, ¿sí? Primero es la humanidad va creciendo y conforme crece se rebela contra Dios. Paso 1. Paso 2. Dios viene e interviene en lo que la humanidad está haciendo. Y paso 3. El juicio de Dios y su gracia se encuentran, ¿sí? Lo vimos en Adán, ¿sí? Adán y Eva pecan, Dios viene e interviene y luego el juicio y la gracia se encuentran. ¿Por qué? Porque hay juicio, ¿sí? La tierra ya no te va a dar su fuerza. Con dolor parirás a tus hijos, pero hay gracia, ¿sí? Pero tu simiente pisará la cabeza de la serpiente, ¿sí? Y luego les da túnicas. Entonces el juicio de Dios y su gracia se encuentran y vamos a ver este patrón repetido en toda esta primera sección de Génesis hasta el capítulo 12, ¿sí? En este capítulo en específico, en el capítulo 4, lo estoy cerrando, ¿sí? Si te acuerdas, vemos el aumento, ¿sí? Estamos viendo, Moisés está diciendo, fíjate cómo el pecado aumenta, ¿sí? Entonces vimos que Adán y Eva desobedecen a Dios. ¿Y cómo lo desobedecen? ¿Cuál es la acción? Comen del árbol, escuchan a la voz de la serpiente y comen del árbol, ¿sí? Pero aquí en este capítulo, Caín también desobedece, pero la acción con la que desobedece es mata a su hermano, ¿sí? ¿Igual de atroz que comer del árbol? No, el pecado está aumentando. Y luego si vamos un poquito más adelante te vas a encontrar con Lamec, ¿sí? Que es uno de los descendientes de Caín. Y Lamec ignora totalmente a Dios, ¿sí? Y dice que ha matado hombres por cualquier cosa que se le ha ocurrido. Y luego no nada más dice que ha matado hombres, sino que también presume de que ha matado hombres, ¿sí? Y luego no nada más hace eso, sino que toma ciertas prerrogativas que solo le corresponden a Dios. Entonces, si te fijas, el pecado va aumentando, ¿sí? El efecto del pecado va aumentando con cada generación, ¿sí? Robert Letham dice, el pecado no solo pasa de generación en generación, sino que aumenta en su naturaleza malvada. Entonces, ahora sí, vamos cerrándonos. Si se fijan, voy así como que cerrando poquito a poquito. Entramos en la primera historia, fuera del jardín, ¿sí? Y es la historia de dos hermanos. Hay un patrón muy interesante que no sé si notaste, y es que en estos primeros 5 versículos que leímos es Caín, Abel, Abel, Caín, Caín, Abel, Abel, Caín, ¿sí? Dio luz a Caín y luego dio luz a Abel. Y Abel fue pastor y Caín fue labrador. Caín trajo al Señor y también Abel. Abel trajo esto, Caín. Sí, Caín, Abel, Abel, Caín, Caín. Es una historia que está contrastando a dos personas. Sí, está hecho a propósito. Y hoy obviamente nada vamos a ver los primeros 5 versículos. A esta historia específica, la mayoría de los comentaristas le llaman la segunda caída, ¿sí? En las notas, al final de las notas, te puse una tablita cortita donde te hago la comparación, ¿sí? Y vas a ver que es realmente una segunda caída, ¿sí? O sea, lo vas a poder ver uno a uno, ¿sí? Está al final. Ahorita vámonos a esos primeros 5 versículos. Y lo que vamos a notar es que la primer área que la Biblia nos muestra que ha sido afectada por el pecado es la adoración. Obviamente cuando tú y yo abordamos este pasaje, la pregunta que a todos nos sale luego es ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y la de Caín no? ¿Sí? Porque Dios se agrada de la ofrenda de Abel y de la de Caín no. Pero hay una pregunta más grande que esa todavía y que debe estar en nuestra mente, ¿sí? Porque estaba en la mente de Adán y de Eva y de todos. Es
¿qué va a pasar con la promesa que Dios hizo de salvación? ¿Sí? Acuérdate que cuando Dios le dice a Eva, tu simiente pisará la cabeza de la serpiente, después Adán la nombra Eva, la madre de los vivientes, y lo que está diciendo es, creo en la promesa que Dios ha dado. ¿Sí? ¿Qué estaban esperando a partir del momento que fueron sacados del jardín? El cumplimiento de la promesa, al Salvador. Eso estaban esperando, al Salvador. ¿Sí? Entonces, hacemos un recuento de los primeros 5 versículos. ¿Sí? Lo primero que vemos es que Eva tiene un hijo. Y cuando Caín nace, Eva dice, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. ¿Sí? El nacimiento de Caín es el primer suceso o la primera señal del cumplimiento de la promesa de Dios. Si Dios había dicho, de tu simiente va a salir, y ahora ha tenido un hijo, entonces Dios está cumpliendo su promesa, hay descendencia, ¿sí? Y en la declaración que Eva hace de he adquirido un varón con la ayuda del Señor, Eva reconoce que es solo por la bondad de Dios que ella puede dar a luz un hijo, ¿sí? Al igual que Adán al nombrar a Eva al nombrar a Caín está proclamando su fe en la providencia de Dios. Entonces aquí nos encontramos con un Adán y una Eva arrepentidos, ¿sí? Que ahora han depositado su fe en la palabra de Dios, ¿sí? En las palabras de Eva también posiblemente encontramos un destello de esperanza. Tal vez Eva, al decir, con la ayuda del Señor he tenido varón, también está diciendo, quizás este es el Salvador. ¿Sí? Quizá este es el que Dios prometió. ¿Sí? En realidad no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero sea lo que sea que hubieran pasado horas o días, imagínate la diferencia de haber estado en el jardín donde tenías absolutamente todo, en la presencia de Dios, a de repente ser sacado a donde la tierra ya no te iba a dar su fuerza. ¿Sí? La tierra ahora te iba a hacer trabajar más. ¿Sí? Y como nos explicaba el pastor Marcos, con el sudor de tu frente vas a cosechar. Y luego Eva ya tuvo un hijo. ¿Sí? Nunca he tenido un hijo, pero dicen que duele mucho. Entonces, imagínate después de que tuvo el hijo, seguramente Eva sí en cierta forma está diciendo, ojalá que este sea, ¿verdad? Para que esto ya se acabe porque está del nabo. Sí, ya está del nabo, ya no puedo más. Sí, claro que tú y yo sabemos que pues tristemente no va por ahí, ¿verdad? Pero es lo que Eva está expresando aquí. Hay fe y también hay un deseo, hay una esperanza que se expresa en esto, ¿sí? Ahora inmediatamente después de que nace Caín se nos dice que nace Abel. Y aquí vale la pena hacer notar el énfasis que el autor pone. Cuando Caín nace hay una declaración de Eva. Pero cuando Abel nace, Eva no dice nada, ¿sí? O sea, Caín nace y Eva dice con ayuda del Señor, y luego nace Abel y... ¿sí? Pero además, si te fijaste, a Abel se le llama, después nació Abel su hermano. ¿Hermano de quién? De Caín. No se le llama después nació Abel hijo de Adán, sino Abel su hermano. ¿En quién está centrada esta historia? En Caín. Caín es el personaje humano principal en esta historia, ¿sí? Entonces, como podemos leer ahí, Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas, exactamente. Caín hereda el oficio de Adán. Si te acuerdas que Dios había puesto a Adán en el jardín y le había dicho que tenía que labrar la tierra y cuidar el jardín. Entonces Caín hereda la labor de su padre, ¿sí? Era un oficio establecido por Dios. El oficio de Abel estaba implicado en las instrucciones de Dios de dominar sobre la creación, ¿sí? Y de aquí el autor se va moviendo, ahora sí que en turbo nacieron, luego ya tienen oficios y luego ya vamos al clímax de la historia, ¿sí? Y simplemente el autor nos dice que llegado el momento, cada uno trajo su ofrenda. No hay ningún mandamiento antes de esto. O sea, tú y yo brincamos de estar en el jardín, pecado, salir a alguien, a dos hermanos que traen una ofrenda, y no hay ningún mandamiento en medio donde Dios haya dicho, vas a traer sacrificios, vas a traer ofrendas, cada determinado tiempo tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a traer esto y vas a traer aquello, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de en este punto reconocer estas ofrendas como si se originaran espontáneamente del hombre, ¿sí? Específicamente de Adán como un acto de devoción hacia Dios, ¿sí? Y luego esa práctica se pasa a Abel y Caín, ¿sí? A sus hijos. Adán la enseña, ¿sí? Ahora, por otro lado, esta es la primera ofrenda que se registra, pero la frasecita que se pone ahí de
llegado el tiempo o al transcurrir el tiempo es ambigua. Quiere decir que tal vez Caín y Abel ya habían traído ofrendas antes. Tal vez esta no es la primera ofrenda que ofrecen, ¿sí? Sin embargo, esta es la ofrenda que nos interesa. Entonces, cada uno de los hermanos trae una ofrenda, una que corresponde con su oficio. Caín trae el fruto de la tierra y Abel trae de sus ovejas. Sin embargo, Dios solo se agrada de una de las dos ofrendas. No sabemos exactamente a dónde la trajeron. Yo platicaba en la tarde con Francis y en la mañana con None, porque dice, trajeron sus ofrendas. ¿A dónde las trajeron? ¿Dónde estaban y a dónde fueron? Sí. No hay mención de un altar, de hecho no se mencionan altares en toda esta parte, hasta más adelante, después del diluvio. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde la llevaron? ¿Sí? No sabemos exactamente cómo supieron que Dios se había agradado, o sea, porque dicen que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y de la Caín. No, Caín se enojó, lo que implica que de alguna manera pudieron ver en ese mismo instante que estaban dando su ofrenda, que Dios no se agradó de una y de otra sí. ¿Cómo? No sabemos. La mayoría de los comentaristas antiguos de los padres de la iglesia sostenían que Dios había consumido la ofrenda de Abel con fuego y la de Caín simplemente ahí se había quedado. Sí, ahí estaba, no. Pero no sabemos en realidad, o sea, no hay, la Biblia no dice, ¿sí? Pero lo que sí es evidente es que había una forma de acercarse a Dios. De alguna manera se podían acercar a Dios y podían escuchar su voz. No sabemos exactamente cómo, pero lo podían hacer. Que ya de entrada esto es un acto de gracia, porque Dios había sacado a Adán y Eva del jardín, del lugar de su presencia, pero sin embargo continuó su relación con ellos y con su descendencia, ¿sí? Ahora, la reacción de Caín a la desaprobación de Dios es doble. Nos dice que Caín se enoja, ¿sí? Y la frase tal cual ahí literalmente quiere decir que la ira ardió en Caín, como si lo quemara. Si su enojo era tanto que era como si lo estuviera quemando vivo. Y segundo, su rostro demuda, es decir, su ira se ve en su cara, ¿sí? Se nota que está enojado. Ahora, como dijimos al principio, el instinto interpretativo, es decir, cuando tú y yo lo leemos, lo que queremos responder es, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios favorece a uno y al otro no? ¿Sí? Y tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque un Dios que favorece o rechaza sin razón pudiera parecer un Dios injusto. Si no hay ninguna razón, pues igual Dios es caprichoso, y al que quiere sí, y al que no quiere no, y eso pudiera parecernos a nosotros como chocante, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia, comentaristas y estudiosos han ofrecido muchísimas explicaciones, pero aquí te menciono nada más 8 o 7, ya no me acuerdo cuántas te puse, 8, ¿sí? Te las menciono porque creo que son importantes y probablemente las vayas a escuchar por ahí. Yo he escuchado algunas de ellas. La pregunta es por qué Dios se agradó de uno. Exactamente, sí. 8 explicaciones de por qué Dios se agradó de una ofrenda y no de la otra, ¿sí? La primera explicación es, Dios es caprichoso, ¿sí? Es decir, lo más fácil es concluir que en realidad está más allá de cualquier explicación. Dios simplemente es caprichoso, volátil y no quiere caer, ¿sí? Pero esto no tiene sentido con lo que vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de esta acción Dios viene a Caín y le advierte, Caín, el pecado está a la puerta. Si Dios no quisiera a Caín, si Dios fuera hostil contra Caín desde el principio, ¿para qué le advierte? Pues que se lo cargue el pecado al payaso y que se lo lleve, pero no, ¿sí? Dios perdona la vida de Caín después de haber matado a Abel y además le da una marca que lo protege de todas aquellas que quieren matarlo, ¿sí? Entonces Dios manifiesta un carácter congruente con el Dios que conocemos, un Dios bueno, ¿sí? La explicación Dios es caprichoso no cuadra con lo que vemos en esta narrativa, ¿sí? En segundo lugar, se ha dicho que el centro de la historia es el amor fraternal, ¿sí? Es decir, la historia no se preocupa por explicarnos por qué Dios sí o por qué Dios no, porque el tema central es el amor entre hermanos, ¿sí? Pero, a la luz de todo lo que la historia nos arroja, ¿sí? Todas las preguntas y todas las cosas complicadas que vemos, reducirlo a nada más una historia de amor entre hermanos sería erróneo, ¿sí? Tercero, se dice que esta es una historia que demuestra
un conflicto que está en la mayoría de las mitologías entre labradores y pastores. ¿Sí? Entre labradores y pastores. Esto era para decir, o la mayoría de las mitologías decían que los pastores eran mejor que los labradores. Por eso Dios se agrada de Abel, porque Abel es pastor. ¿Sí? Pero en la Biblia no hay ningún indicio de esto. Además, el oficio instituido por Dios, el que Dios había puesto, ¿cuál era? El de labrador, no el de pastor, el de labrador. ¿Sí? Entonces ver el de labrador más abajo que el de pastor es incongruente con lo que ya hemos visto antes. ¿Sí? 4. La tierra está maldita. Es decir, Caín fue rechazado porque ofreció del fruto de la tierra maldita. ¿Sí? Pero esto pasa por alto el mandamiento de Dios a Adán de cuidar el jardín y comer de su fruto. ¿Sí? Y aún más, si avanzamos, en Levítico se instituyen ofrendas del fruto de la tierra. ¿Sí? Entonces, si fuera que Dios no acepta ofrendas del fruto de la tierra, en este punto, pues no las aceptaría nunca. ¿Sí? No cuadra. 5. Los sacrificios deben de ser de sangre. Aquí dicen muchos que, como podemos ver más adelante, el sacrificio válido es el que incluye un derramamiento de sangre, pero esto es imponer ideas futuras en un pasaje que está más atrás. Como dijimos ahorita, aquí Dios no ha pedido nada, ni ha dado estipulaciones, vas a hacer esto, vas a traer esto. Simplemente es algo que ellos están haciendo. Entonces no podemos jalar eso y luego ponerlo aquí, ¿sí? Estaríamos cerrando. 6. Algunos dicen, y esto es así como que nomás, ni siquiera está como tal explicado porque es una especulación, que Caín a lo mejor se equivocó en el momento. Sí hubiera ofrecido eso, pero en otro momento no era el tiempo correcto. O la forma en que lo ofreció no era la adecuada. ¿Sí? Que otra vez el texto no nos da ningún fundamento para pensar esto. El 7 es que eran necesarias las primicias. Eran necesarias las primicias. Pero de nuevo, Levítico permite ofrendas que no sean primicias. ¿Sí? Y en este caso la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín se describen con la misma palabra, por lo que no hay una distinción en ese sentido. Entonces no podemos decir, es que tenían que ser las primicias. Otra vez no había ninguna estipulación, era una ofrenda que se estaba dando. ¿Sí? Y 8, algunos dicen que el sacrificio no es importante, sino que lo que es importante es la respuesta de Caín. ¿Sí? Aquí lo que Dios nos está enseñando es que el enojo lleva a matar a las personas. ¿Sí? Que lo puede sacar de aquí porque Jesús luego lo dice más adelante, pero no es el centro del pasaje. ¿Sí? Entonces, en general, este pasaje deja un buen número de detalles, muchos, sin claridad, porque el propósito del autor es dar instrucción, no responder nuestras preguntas. ¿Sí? Sin embargo, si tú y yo examinamos con atención, podemos notar el énfasis que hace Moisés y Dios a través de Moisés en este pasaje. ¿Sí? Y me gustaría hacer énfasis en 2 temas que encontramos aquí. El primero es adoración y el segundo es reacción o reprensión, como lo quieras poner. Adoración y reacción, o adoración y reprensión. Entonces abordamos el primero, que es el de adoración. ¿Sí? Y me gustaría aquí presentarte la pregunta del principio. ¿Por qué Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín? ¿Sí? ¿Por qué Dios se agrada de una y no de otra? ¿Sí? Y quiero que regresemos ahí a los versículos y notes con atención. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, algo que es importante que notemos es que Dios primero mira, ¿qué? A la persona. Lo primero que Dios ve es la persona, no la ofrenda. ¿Sí? Las dos cosas son inseparables.
pero lo primero que Dios ve es la persona. Entonces, el problema de Caín en realidad no tenía que ver con que su ofrenda fuera un producto de la tierra o que él fuera un labrador, ¿sí? El problema de Caín tenía que ver con su corazón, ¿sí? El problema de Caín era él mismo. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12. Juan dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y luego Juan dice: porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces Caín era del maligno y sus obras eran malas. Hebreos 11:4, hablando de Abel, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Sí? Entonces, en todas las referencias que tú y yo encontramos en el Nuevo Testamento, a Abel y a Caín, el sacrificio en realidad no es el centro, no es lo más importante, ¿sí? El centro es el estado espiritual de Abel y de Caín, el corazón de Abel y el corazón de Caín, ¿sí? La respuesta de Dios no se debe entonces a la naturaleza de la ofrenda misma, ¿sí? Sino a la integridad del dador. En esta sección Moisés está ligando ofrenda y dador, ¿sí? No los puedes separar. Lutero dice: la fe del individuo fue el peso que añadió valor a la ofrenda de Abel. La fe del individuo fue el peso que añadió valor a la ofrenda de Abel. Pero también es importante notar algo más, porque tú y yo podemos decir: entonces lo que importa es el corazón, el cocoro, o sea, lo demás igual no es relevante. Pero justito después debemos de notar que dice: Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y en el 4 dice: también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Entonces, si te fijas, Moisés contrasta. ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. Fruto de la tierra. ¿Qué trajo Abel? Primogénitos y grasa, de lo mejor, ¿sí? Entonces, un corazón correcto hacia Dios produce una adoración adecuada. Si mi corazón es correcto hacia Dios, mi adoración va a ser adecuada, ¿sí? Mientras que Abel se esfuerza por traer lo mejor de lo que tenía, Caín solo cumple con un rito, o sea, es como una checklist. Y nos puede pasar a ti y a mí. ¿Oraste en la mañana? Sí. Check. ¿Leíste tu Biblia? Sí. Check. Y se convierte entonces en un rito. ¿Fuiste a la iglesia a todas las reuniones? Sí. Check. Sí. No, falté el domingo. Falta. Y ahora Dios no me va a bendecir. Y se convierte entonces en un rito, algo que tengo que hacer. Sí, no algo que nazca de mi corazón hacia Dios. Entonces, nota, la falta de devoción hacia Dios de parte de Caín es la primera indicación de que el pecado se ha extendido a los hijos de Adán y Eva. Sí. Caín ya no tiene ningún tipo de devoción hacia Dios. Adán y Eva empiezan una relación adecuada con Dios y luego son tentados, pero Caín comienza en esta historia con una actitud contraria a Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver en los versículos que siguen, pero Caín no tiene ningún temor, ningún respeto, ¿sí? El pecado ha aumentado. Entonces, la pregunta para ti y para mí es: ¿cómo se ve una adoración correcta en nuestros días? ¿O qué constituye una adoración correcta en nuestros días? Y hay 4 elementos que constituyen una adoración genuina, o por lo menos 4 que me gustaría enfatizar, ¿sí? El primero es que una adoración genuina nace de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Mateo 15, 8 y 9 es Jesús hablando y dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esa adoración salía nomás de aquí para allá, pero no venía de adentro hacia afuera. Entonces, esta adoración no vale absolutamente nada, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que constituye una adoración genuina es una que sale del corazón, de un corazón correcto hacia Dios. Te hago una pregunta: ¿qué es un corazón correcto hacia Dios?
¿Qué es un corazón correcto hacia Dios? Uno que reconoce su condición y está agradecido con Dios por su bondad. Muy bien. ¿Cómo obtenemos un corazón correcto hacia Dios? Exacto. Solo Dios puede darnos. La respuesta correcta sería: escuchas el viento que va y viene, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. La misma respuesta que le da Jesús a Nicodemo en Juan. Sí. Nicodemo pregunta: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: pues es que tú no puedes. Tú no puedes nacerte de nuevo a ti mismo. ¿Sí? Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Entonces, en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, que este es un versículo que hemos repetido mucho en el último tiempo, es Dios hablando y dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién nos da un corazón correcto? Dios. Sí, pero luego si te fijas, dice que va ese corazón y su espíritu en nosotros va a hacer que cumplamos sus estatutos. Sí, que las cumplamos cuidadosamente. Y esto nos lleva al segundo elemento de una adoración genuina. Y es una adoración genuina, es una adoración en obediencia. Una adoración genuina es una adoración en obediencia. Sí, la palabra obediencia creo que luego tiene ciertas connotaciones, sobre todo en nuestra cultura, como de un poquito de legalismo, pero la idea aquí es una adoración que está en línea con el Evangelio. Sí, es una adoración que es ofrecida desde una vida en línea con el Evangelio. ¿Sí? Entonces, en Miqueas 6, versículos 7 y 8, dice, Miqueas 6, versículos 7 y 8, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Se agrada el Señor? No. O sea que si yo se lo ofrezco, ¿no se agradaría? Respuesta: depende. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo es: todos tus sacrificios, sin esto, no valen absolutamente nada. Sí, que cumplas todas las regulaciones del pacto y que traigas todas las ofrendas por año y los diezmos y todo lo que la ley mosaica decía, pero no practicas justicia, no amas la misericordia y no andes humildemente con tu Dios, hace inválido todo lo demás, porque otra vez se convierte en una adoración que solo es de afuera, no sale desde adentro. Sí. También esto lo veíamos cuando hablábamos del enojo, no sé si te acuerdas, aplicándolo como a algo más práctico. En Mateo, donde Jesús dice que si vas camino a dejar tu ofrenda y luego te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Dejar tu ofrenda, ir a reconciliarte y lo ven. ¿Y qué está diciendo? No podemos estar conflictuados entre hermanos, no podemos estar ahí peleados y luego venir a ofrendar a Dios, a dar una ofrenda, a rendir adoración a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque exactamente, mi corazón está desviado. No estoy andando en línea con el Evangelio. ¿Sí? Entonces, allá en lo que Dios me pide y que me puede costar, porque perdonar a alguien o reconciliarme con alguien es difícil, ahí digo, no, Dios, pues es que también, ¿qué quieres? O sea, verlo, no, pues, cae mal. Pero luego vengo acá a la iglesia, santo, pues. Ese no es un corazón alineado al Evangelio. ¿Sí? Un corazón alineado al Evangelio empieza allá afuera. ¿Sí? A la iglesia no venimos a rendir adoración primeramente, o sea, no es el lugar de la adoración, el lugar de adoración es mi vida. Entonces adoro a Dios en todo lo que hago.
Sí, y luego vengo a la iglesia y junto con mis hermanos cantamos lo mismo, leemos la palabra y ahora sí todos como iglesia nos fortalecemos, nos edificamos, adoramos a Dios. Pero todos juntos, porque la vida que venimos viviendo está en línea con el Evangelio. Ahora no te estoy hablando de que tienes que ser perfecto para adorar a Dios, sí, pero por lo menos debe haber arrepentimiento. Y arrepentimiento implica no nada más sentirme mal, sino hacer lo correcto. Sí. En Oseas 6:6 también leemos, Dios hablando otra vez, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Una adoración genuina nace de un conocimiento profundo. Una adoración genuina nace de un conocimiento profundo. Una verdadera adoración está basada en un entendimiento correcto de quién es Dios y de atesorar a Dios mismo. ¿Cómo podemos adorar lo que no conocemos? ¿Cómo podemos adorar a quien no sabemos cómo es? ¿Sí? En Juan 4:22, Jesús le dice a la mujer samaritana, nosotros, Jesús y ellos, adoramos lo que conocemos. Nosotros adoramos lo que conocemos. En Romanos 12:1 y 2, Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces Pablo está poniendo énfasis aquí en cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Y si te fijas hay un círculo muy interesante, porque dice ahí que somos transformados cuando ¿qué? Checa otra vez. Y no se adaptan a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Somos transformados cuándo? Renovamos nuestra mente. Entonces, tú y yo renovamos nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? Pues al venir a la palabra, al venir a la iglesia. A la iglesia me refiero con la gente de la iglesia, no al servicio. Sí, también al servicio, pero... Y luego la renovamos. Y eso nos lleva a ser transformados. Y luego cuando somos transformados, evidentemente vamos a caminar conforme al Evangelio. Y caminar conforme al Evangelio nos va a llevar a venir a la Biblia, venir a la iglesia. Y entonces vamos a renovar nuestro entendimiento. Y luego vamos a ser transformados. Y es un círculo, ¿sí? Que va ahí uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Sí? El Salmo 3, si me acompañan por favor al Salmo 3. Díganme si voy muy recio. Sí. Perdón. Ya sé que te dices eso. Ya sé que dices eso. El Salmo 3 me gusta mucho. Y me gusta mucho porque cuando estaba muy chico, no sé si None se acordará cuántos años tenía, pero alguna vez por alguna razón, no sé por qué, leí la historia de Saúl, que ustedes recordarán, cuando Dios le dice que vaya y conquiste y mate animales y todo, y a Saúl se le hace fácil dejar al rey y todo, y luego llega Samuel y le dice, ¿qué es este balido que escucho? ¿Qué es este ruido de animales, no, que estoy escuchando? Si Dios te había dicho que los mataras a todos. Y luego Saúl dice, no, pues es que tuve una muy buena idea, los agarré para ofrecerlos en sacrificio a Dios, o sea, es una ofrenda a Dios, que otra vez vuelves a lo mismo, obediencia, antes que sacrificios, obediencia, ¿sí? Pero lo que a mí cuando estaba chico, bueno, chico no sé ni qué tan chico, a lo mejor 15 años, 16, fue que Samuel le dice, por esto que has hecho Dios te ha desechado hoy. No, lo leí y dije, no puede ser. No. Y nomás que haga un pecado acá, no sé, que Dios diga, este pecado estuvo muy feo. Ya te cargó el pecado, o sea, ya valiste cacahuate. Y no, me acuerdo que me cargué un chorro, o sea, me cargué machín. Es más, None se dio cuenta porque None me decía, haz esto. Sí, mamá. Haz aquello. Sí, mamá. Porque... cuscus. Entonces dijo None, algo que está muy raro, ¿sí? O sea, como que técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? O sea, y entonces me preguntó, oye,
¿qué pasa? Y no, pues ya lloré, no, pues es que leí, que esto y que aquello. Y no me acuerdo qué me platicó None, me acuerdo que descansé. Pero luego ya muchos años, te estoy hablando de hace poquito. Sí, no tanto, Cuando llegamos a empezar a leer la Biblia y a realmente estudiarla, ese fue uno de los descansos que yo pude sentir de Dios, el no tener miedo. Sí, o sea, ya no había ay, no puedes, sí. Y este salmo en específico me gusta. Sí, acompáñame ahí en el Salmo 3 a los versículos 4 y 5. Sí. Fíjate bien, te lo estoy leyendo en una versión que se llama BPH, creo que se llama así. Dice: pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, quien me enaltece. Cuando clamo al Señor, Él me responde desde su monte santo. Sí. Y tú dices: ay, qué bonito, David. Pero ¿sabes cuándo está escribiendo esto David? Cuando Absalón lo está persiguiendo para matarlo. Sí. ¿Sabes por qué Absalón lo está persiguiendo para matarlo? Era un juicio de Dios. Dios le había dicho: por lo que hiciste, tu casa se va a levantar contra ti. Era un castigo de Dios. Entonces imagínate a David en medio del juicio, en medio del castigo, y que David esté ahí y diga: Señor, pero tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres quien me enaltece. Cuando yo clamo a ti, tú siempre respondes en medio del juicio. ¿Sí? Entonces para mí es así como que, o sea, si David puede con lo que hizo, que no estuvo acá leve, hablamos de pecado atroz, el de David estuvo atroz. Y de todas formas David puede decir: cuando yo clamo a ti, tú me respondes. Sé que esta vez me vas a responder de nuevo. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de tu fidelidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te menciono este salmo? Porque decíamos, una adoración genuina nace de un conocimiento profundo. David estaba seguro de quién era Dios. En medio de lo que Dios le había dicho. Imagínate que David hubiera dicho: no, pues es lo que me toca vivir, pues también yo pues pequé, pues ni modo, voy a tener que aguantar, ¿verdad? Y pues ni para qué le oro a Dios, porque pues ya me dijo que es mi juicio, pues ni modo, aquí va. Pero David no hace eso. David dice: Dios sigue siendo fiel. A pesar de mis errores y a pesar de mis fallas, Dios sigue siendo fiel. Y yo sé que entonces puedo clamar a Él y Él me va a responder. Y entonces expresa adoración. Sí, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que me enaltece. Puedo descansar. ¿Sí? Entonces, una verdadera adoración no fluye de cómo me siento o de mis circunstancias, sino de conocer a Dios en verdad. Y esta adoración es algo que experimentamos de verdad, porque de hecho es lo que sigue hablando David y es nuestro siguiente punto. Una adoración genuina nos lleva a una experiencia real. Una adoración genuina nos lleva a una experiencia real. Ahora, quiero hacer énfasis. Una experiencia real no me estoy refiriendo a que llores y moques ahí todo el piso y estás o que saltes y brinques y des vueltas y grites y no. Una experiencia genuina, una experiencia real, me refiero a algo que transforma la forma en que vives día a día. Sí, una adoración genuina transforma la forma en que vivo día a día. Y en el versículo 6 del mismo salmo dice: me acuesto y me quedo dormido. Me despierto porque el Señor me sostiene. Entonces otra vez, en medio del juicio. Perdón. Sí, es que en la BPH hay un versículo más, va recorrido. Perdón. Sí, en tu Biblia debe ser el versículo 5, debe ser el versículo 6. Gracias. Sí, entonces imagínate, en medio de todo el juicio, David no dice: pero Dios nunca me dijo que no me iban a matar. O no me dijo que no me iban a cortar un brazo. Mejor no me duermo porque qué tal que me mochan un pedazo de pierna. Él dice: yo sé que Dios es fiel. Yo sé. Entonces, ¿qué hago? Me duermo. Pues a mí. ¿Sí? Es decir, la adoración se convierte en una experiencia real.
¿sí? Y esto mismo lo podemos ver en la vida de Pablo, en Filipenses 2, versículos 17 y 18. Filipenses 2, versículos 17 y 18. Y esto te lo estoy leyendo en la TLA, que es una versión más sencilla, pero la idea es la misma. Filipenses 2, versículo 17. Y Pablo está hablando con los filipenses, ¿verdad? Y les dice: ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz. ¿Qué? O sea, si me matan, ¿seré muy feliz? ¿Qué? Y luego dice, no nada más, porque fíjate, y quiero compartir esa alegría con ustedes. ¿Qué? O sea que nos van a matar. Deja tú, cuando me maten, ¿qué quiere Pablo que hagan? Que se alegren, o sea, ¿qué? Y lo dice el versículo 18, alégrense pues conmigo. ¿Sí? Entonces, el conocimiento profundo de Dios que Pablo tenía, lo llevaba a decir, no importa si me muero, o sea, si me muero, es parte de la ofrenda a Dios. Y ser parte de eso para mí es como top. Pero no nada más para mí, también para ustedes como parte de la iglesia debe ser algo que les dé alegría, ¿sí? Que es como para nosotros contradictorio. ¿Cómo me voy a alegrar? Además, imagínate, o sea, era Pablo, ¿sí? O sea, era era Pablo, o sea, ¿quién había otro que estuviera haciendo todo lo que Pablo estaba haciendo? Nadie. ¿Quién había otro que ante la necesidad de la iglesia y las herejías anduviera ahí aventando patadas ninja? Nadie. Entonces que tú dijeras, se murió Pablo ayer, no sabes qué feliz me... No, claro que no. Pero el conocimiento de Dios transforma nuestra vida. Porque sé que si Pablo se murió ayer, en realidad nada más está dormido, ¿sí? Ha cumplido su propósito. Dios ha hecho lo que tenía que hacer. A Dios no se le va nada de las manos. Entonces, una adoración genuina transforma la forma en que vivo, la forma en que veo la vida, ¿sí? John Piper dice, la adoración, en esencia, es una respuesta del corazón al conocimiento de la mente. Cuando la mente está entendiendo correctamente y el corazón está atesorando correctamente a Dios. Entonces, la adoración es una respuesta de nuestro corazón a lo que nuestra mente sabe, ¿sí? Cuando entendemos correctamente. Por eso es importante llegar a la Biblia y estudiarla y estar con la iglesia y decir, esto es lo que Dios dice, ¿sí? Este es quien Dios es, ¿sí? Entonces sería la primera parte, ¿sí? ¿Qué es una adoración genuina? ¿Qué constituye una adoración genuina? En segundo lugar, te dije que quería tocar la parte de reacción o reprensión, ¿sí? Cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín o desaprueba la ofrenda de Caín, dice que Caín se enoja mucho y su semblante demuda. El corazón de Caín ya estaba desviado, ¿sí? Desde que tú y yo vemos la ofrenda que trae, ya vimos que es una expresión de un corazón torcido, ¿sí? Pero cuando es confrontado por la desaprobación de Dios, su reacción es enojo, ¿sí? Como sus padres antes que él, Caín desea algo que no le corresponde, ¿sí? ¿Qué desearon Adán y Eva? Un reconocimiento que no les correspondía. ¿Qué deseaba Caín? Aprobación de Dios cuando estaba haciendo las cosas mal. Un reconocimiento que no le pertenecía. Pero aquí hay un punto importante. Adán y Eva fueron tentados. Caín no. A Caín esto le nace ¿de dónde? De su corazón. Otra vez, el pecado va en aumento, ¿sí? Ahora, la desaprobación de Dios en realidad también es una muestra de gracia. ¿Por qué? Porque confronta a Caín con su pecado, ¿sí? Más adelante vamos a ver que Dios se presenta y pregunta, ¿sí? Oye, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué demudó tu rostro? ¿Sí? Y le estás advirtiendo, el pecado está a la puerta y te quiere dominar. Y luego más adelante todavía llega y se presenta de nuevo Dios y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Entonces las oportunidades para arrepentirse que Dios le da a Caín son muchas. Sin embargo, Caín, como leímos en Juan, te acuerdas que decía que Caín era el maligno,
Entonces el mundo a partir del capítulo 4 de Génesis está dividido en dos simientes. La simiente del maligno y la simiente de la mujer o la simiente de Dios. ¿Sí? Y Caín es la simiente de la serpiente, la simiente del maligno. ¿Sí? Entonces, en este punto tú y yo pudiéramos hablar acerca de los celos, que es un tema bastante interesante. ¿Sí? Y lo que hacemos cuando a uno se les da mientras a nosotros se nos niega. Pero eso se lo vamos a dejar al pastor Marcos para después, a ver si lo quiere por ahí platicar. Me gustaría más bien presentarles una pregunta y es, ¿cómo respondes cuando Dios no aprueba tus acciones? ¿Sí? ¿Qué haces cuando Dios no aprueba tus acciones? Ahora, obviamente, no sé, levante la mano aquí, ¿quién le ha pasado que estás haciendo algo y Dios se aparece y te dice, no apruebo tus acciones? O estás adorando y todos son consumidos en fuego menos tú. No va, nunca. Entonces te hago una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el medio principal por el cual Dios nos confronta con nuestro pecado? Por el cual Dios nos muestra cuando no estamos caminando correctamente. La iglesia es el medio principal. La iglesia, ¿sí? La iglesia que utiliza la palabra, obviamente, ¿sí? Acompáñame a 3 versículos. Lucas 17:3, si me ayudan a leerlos. Lucas 17:3. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Y Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Adelante. 17:3. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Hasta ahí. Gracias. Si tu hermano peca, repréndelo. ¿Sugerencia? ¿Qué es? Una orden. Hebreos 3:13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Así es. Exhórtense los unos a los otros, que es algo diferente a reprender porque el exhorto implica un ánimo. ¿Sí? ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día, exhórtense cada día. ¿Y 1 Tesalonicenses 5:14? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así es. En mi versión dice, amonesten a los indisciplinados. ¿Sí? Amonesten a los indisciplinados. Entonces, si te fijaste, estas no son sugerencias, ¿sí? Son mandamientos. El Evangelio nos llama a cada uno de los creyentes a tener responsabilidad unos de otros, que de hecho también es una idea aquí en Génesis 4, cuando Dios se presenta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué dice Caín? ¿Acaso soy yo guarda? O sea, ¿soy yo responsable? Y obviamente la respuesta implicada es, sí, eres responsable de tu hermano. Y eso se traduce a ti y a mí. Somos responsables de nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces dice, el medio principal es la iglesia. ¿Sí? Aquellos que nos rodean en la congregación de los santos son la herramienta que Dios utiliza, ¿sí? Para pulirnos. Y uno de los métodos para pulirnos es reprendernos. Gálatas 2:11 es Pablo hablando. Y fíjate, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él, Pedro, era digno de ser censurado. Ya pasamos por aquí, pero te hago un recuento rápido. ¿Te acuerdas que decíamos que para este punto Pedro era Pedro? O sea, Pedro caminó con Jesús, Pedro en la iglesia de Jerusalén, Pedro. ¿Y Pablo? Pablo apenas andaba empezando. Decíamos que muchos de los judaizantes en este tiempo decían, a ver, si Jesús dijo que hay 12 sillas ahí junto con él, ¿dónde se va a sentar Pablo? ¿Sí? O sea, Pablo no rifa, ese compa no rifa. ¿Sí? Y sin embargo, cuando viene Pedro y hace algo incorrecto, ¿qué dice Pablo? No, pues ¿cómo le va a decir? Es el apóstol, pues él anduvo con... No, dice, me opuse a él cara a cara.
Sí, cuando dice cara a cara quiere decir que le dijo así de frente, pero también le dijo en público, en frente de toda la iglesia, ¿sí? Ahora no te digo que andas acusando a todos tus hermanos en frente de la iglesia, sería incorrecto. Hay formas, ¿sí? Pero en este punto el punto central que quiero enfatizar es, somos llamados, ¿sí?, a exhortarnos, a reprendernos. Y eso es de todos con todos. Los pastores nunca están por encima de la iglesia, siguen siendo parte de la iglesia, ¿sí? Y entonces todos tenemos este llamado. Los proverbios están llenos de alabanza para los que reciben exhortación. Te leo solo algunos. Este es 13:18, dice: pobreza y vergüenza vendrán al que desprecie la instrucción, pero el que acepta la reprensión será honrado. El 10:17 dice: por senda de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. Y el 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Entonces Dios no se nos aparece en ninguna clase de manifestación sobrenatural para confrontarnos con nuestro pecado. No vemos una nube de luces o truenos o fuego, no vemos nada de eso. Pero lo que sí vemos es a nuestro hermano en carne y hueso, que se aparece de repente y nos dice: oye, se me hace que te estás yendo mal, es por acá, ¿sí? ¿Cómo debemos responder? ¿Como Caín, que arda la ira? ¿Tú qué vas a saber? ¿Y tú cómo me vas a decir? Si tú el otro día también, ¿sí? O tú quién eres, no sabes que yo soy el... ¿Sí? ¿Cómo debemos de responder? ¿Sí? 1, abramos el regalo. Abre el regalo. Abre el regalo, tal cual. El Salmo 141:5 dice... El Salmo 141:5 dice: que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Y fíjate bien, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. O sea, el salmista no está diciendo que va a ser algo bonito, va a ser algo difícil, pero es bueno. La reprensión es un acto de amor, y es un acto de amor que es costoso y que es difícil para todas las personas involucradas. Sí, a nadie le gusta reprender a otra persona, a nadie le gusta decir: te estás equivocando, como que vas ahí medio chuecón, como que... ¿Por qué? Porque somos humanos y generalmente la primera respuesta es y a lo mejor te defiendes y tiras algunas patadas y... ¿sí? Pero es un acto de amor. Si lo hacemos es porque amamos a la otra persona. Entonces hacemos bien tú y yo en reconocer que cuando una persona se acerca a reprendernos, a llamarnos la atención, lo está haciendo en amor. Y entonces abrimos el regalo, lo consideramos como un regalo. Cuando alguien viene y me reprende, me está dando un regalo. A lo mejor no es el regalo que yo quisiera, me regálenme $1,000,000 de pesos o 2. Sí. Pero es un regalo que necesito. ¿Sí? Segundo, escucha la voz de Dios en la voz de tu hermano. Escucha la voz de Dios en la voz de tu hermano. Muchas veces la reprensión puede ser torpe, o sea, se puede presentar de una manera ahí medio, con unas palabras no muy correctas, o medio mal estructurada, o ahí como que quise decir algo que no quise decir, y a lo mejor está ahí medio que sí que no, pero puede tener algo de verdad. Tal vez la reprensión está hecha por una persona que no tiene una motivación correcta, tal vez le gusta andar reprendiendo gente, ¿va? Pero no quita que tal vez hay verdad en lo que está diciendo, aun cuando su motivación sea incorrecta. Tal vez hay verdad en lo que está diciendo. Y entonces yo tengo que examinar lo que se me está diciendo, ¿sí?, para ver si hay algo de verdad. Debo de orar sobre lo que se me está diciendo. Y debo de pedir consejo a gente que le tenga confianza. Oye, ¿sabes qué? El otro día me dijeron así, así, así. ¿Tú consideras que yo esté haciendo eso? ¿Sí? ¿Consideras que ande por ahí chafeando? ¿Sí? Y dar gracias a Dios. Gracias a Dios, porque a pesar de que esta persona pues anda con una motivación incorrecta, o me trae tirria, o lo que tú quieras, no importa. ¿Sí? Sí ha sido usada para traerme el arrepentimiento. Gracias a Dios. ¿Sí? Tercero, sé humilde. Y aquí solo puse una frase de un pastor, pero no me acordé cómo se llamaba el pastor. Y dice el pastor: un cristiano maduro es fácil de corregir y difícil de hacer enojar. ¿Sí? Un cristiano maduro es fácil de corregir y difícil de hacer enojar. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con la humildad.
Otra vez me gusta Spurgeon, que creo que ya se los había mencionado, que dice que si alguien te calumnia, no tienes ni razón alguna para enojarte, porque tal vez la calumnia en sí misma no sea verdad, pero eres el peor de los pecadores. Entonces a lo mejor no le atinó exactamente lo que haces mal, pero sigues haciendo cosas mal. No tienes razón de enojarte, ¿sí? Y un consejo para el que trae reprensión, ¿sí? De C.S. Lewis dice, los dichos duros de Jesús solo son buenos para los que los consideran duros. ¿Sí? Los dichos duros de Jesús solo son buenos para los que los consideran duros. En otras palabras, ¿sí? Cualquiera que está pronto para reprender, no está listo para hacerlo. ¿Por qué? Porque como personas de carne y hueso reconocemos que andar conforme al Evangelio es difícil. Demanda mucho de nosotros. Y entonces antes de andar ahí por toda la iglesia y tú pecaste en esto y tú hiciste aquello y tú, voy a decir, está difícil. Y a lo mejor antes de que lo reprendan necesita oye, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Sí? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sí? No ahora hermano, vengo a reprenderte porque fíjate que andas bien. Y ni siquiera había platicado con él en 2 meses, o sea, nomás lo salieron en la iglesia. ¿Está bien? Sería erróneo. ¿Sí? Entonces, en este pasaje tú y yo nos encontramos con 2 preguntas. Y la respuesta a estas preguntas revela nuestro corazón. Sí, primero, ¿cómo es nuestra adoración a Dios? Como un checklist de leo la Biblia, check. Oro, check. Voy a la iglesia, check. ¿Sí? O una adoración genuina. ¿Sí? Y ¿cómo respondo ante la reprensión? ¿Cómo respondo cuando alguien viene y me dice, híjole, como que le fallaste al blanco? ¿Sí? El autor nos está enseñando que el pecado ha afectado el estado espiritual de la humanidad y ahora controla cada aspecto de la humanidad. Caín es la epítome de la humanidad caída. Caín, más adelante lo vamos a ver, está separado de Dios y de su familia. Pero si tú y yo estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si tenemos ese nuevo corazón que solo Dios puede darnos, nuestra respuesta será diferente a la reprensión y nuestra adoración será genuina, lo que nos va a llevar a vivir una vida que glorifique a Dios. Pero esto solo puede suceder si estamos en Cristo.